Saludos a todos ustedes, gente santa y justa. Digo eso porque ciertamente estoy impactado de oír el sábado pasado el sermoncillo en el auditorio principal en Pasadena cuando el apóstol de Dios fue referido como el apóstol santo y justo. La razón para decir eso es explicarles a ustedes que estoy seguro de que no significaba sarcasmo o ridículo o criticismo o alguna cosa de esa clase. Porque puede que ustedes no sepan o se den cuenta y aún así deberían todos saber que el pueblo de Dios, aún en el Antiguo Testamento, tan malos como fueron y desobedientes como fueron, fue referido como la congregación santa y justa. En el Nuevo Testamento la iglesia es referida como justa y santa. Y así no significa santo y justo en el mismo sentido tanto como consideramos a Dios siendo santo y justo. Y estoy seguro de que esa es la forma como estaba intencionada. Así que solo quería decir eso por lo que todos ustedes entienden, porque ninguno lo tomará de una forma equivocada. Porque a la manera como Dios es santo y justo, estoy seguro de que todos nos quedamos muy cortos. Todos nosotros, el que habla aún, y toda la audiencia y yo mismo, estamos lejos de serlo. Pero las condiciones generales en el mundo recientemente, cumpliendo la profecía bíblica, han estado acelerándose. E indican que el tiempo está llegando cuando la obra de Dios para este tiempo está acercándose a ser completada. Puede que estemos más avanzados y más avanzados hacia la completación de esta gran obra. Y existe una gran obra para que este pequeño pueblo como somos pueda estar más cerca de finalizarse, más que lo que pensamos o de lo que nos damos cuenta. Y estamos entrando ahora al trecho final y comenzamos un programa en la obra este año de vertiginosa velocidad. Y solo la semana pasada o hace 10 días, las más extensas y más poderosas estaciones de televisión líderes en Chicago y en Denver, Colorado y en Kansas City han sido agregadas. Y los programas saldrán ahora en aquellas estaciones de televisión. Tenemos la WOR, una muy poderosa estación en New York City, y tienen estaciones de televisión en todo el país. Pero la cobertura de televisión, la cobertura de radio, ha sido bastante baja. Ahora estamos comenzando a elevarla y estamos teniendo que pedir a los hermanos en todas partes que se esfuercen más profundamente. Hemos estado pidiéndolo a los hermanos por los pasados más de 2 años. Ciertamente hemos estado elevando la presión sobre nuestros hermanos para las ofrendas especiales, contribuciones o cualquier cosa de esa clase. Y a pesar de todo, hemos operado con un presupuesto balanceado y pienso que necesitamos agradecer a Dios por eso. He dicho antes que cuando complacemos a Dios en la forma en que nos conducimos en la iglesia y en la obra, Dios bendice la obra. Y la obra se adelanta y se incrementa y se acelera. Esta obra complacía a Dios y creció desde sus comienzos antes en 1933 hasta, durante 35 años creció a una tasa del 30% de incremento cada año y cada año anteriormente. Ese es un incremento muy grande porque crecía establemente y continuamente. No significa precisamente 30% cada año. Estoy seguro de que ustedes entienden eso. Algunos años podría haber sido 26-27%, otros años 34-35%, pero en promedio 30%. Estaba cercano a eso, justo durante 35 años. Luego yo me fui lejos y no estuve a cargo en Pasadena. Tuve que delegar y la obra comenzó a ir de otra forma. Las doctrinas, las enseñanzas de la iglesia comenzaron a diluirse. La difusión había sido construida hasta que estábamos comprando más batiaje de poder de radio que cualquier otro programa sobre la tierra. Y por supuesto, estábamos en radio en aquellos días. Antes, en 1955, fuimos a televisión,
pero solo duró 6 meses porque descubrí que consumía todo mi tiempo. Y por un tiempo tuve que estar dedicado a otras cosas que estaban en la obra. Así que solo duró 6 meses y entonces fuimos a la radio diariamente. Fuimos a las más grandes y poderosas estaciones de radio sobre los Estados Unidos. Éramos el radioprograma más grande sobre la Tierra. Pero después de algunos 10, 12 años, nuestro radioprograma estaba realmente en la cola final al fondo de lo que eran considerados los programas religiosos al aire. Por supuesto, ahora la televisión es la cosa principal. Pensé que lo era en 1955, pero descubrí en ese tiempo que la radio no estaba aún muerta. En fin, los últimos 2 años he estado trabajando tan duro como he podido para lograr que todos regresemos al carril de Dios. Y hermanos, les digo que he estado haciéndolo bien, con buen mejoramiento. No creo que estemos todos de regreso completamente al carril de Dios. No creo, hermanos, que estemos orando tan duro suficientemente. No creo que estemos dedicando suficientemente tiempo a nuestras Biblias. No creo que estemos suficientemente cerca de Dios y mucho necesitamos estar más cerca de Él que antes. Si lo hacemos, hallaremos que esta obra aumentará más rápido su velocidad como nunca. He estado diciendo que hasta cierto grado tenemos que ajustar nuestros cinturones. Tenemos que recortar nuestros estándares de vida, porque la completa nación de los Estados Unidos va a tener que recortar sus estándares de vida. Hay razones por las cuales eso va a pasar a todos en este país y necesitamos poner dinero extra en la obra de Dios con el fin de que estaremos alcanzando más y más gente y eso en el tiempo traerá más y más colaboradores para ayudarnos con las cargas financieras. Pero es como amontonar. Vamos a tener que poner algún dinero en esto ahora con el fin de cubrir costos adicionales de nuevas estaciones adicionales de televisión para lograr que la pura verdad salga a estantes más y más, para comprar espacios más grandes en los periódicos y revistas como la Reader Digest y la Guía TV, que tienen 20, 30, 40 millones, algo como eso en circulación. Esas muchas copias circularán. Cada copia puede ser leída por 2 o 3 personas, algunas veces por más. Y eso significa alcanzar millones y millones de personas adicionales. Bien, de aquellos millones, Dios va a causar que algunos comiencen a contribuir. Y eso va a traer a otros a la iglesia. Dios adicionará a la iglesia tales como los que Él está escogiendo para ser salvos. Y eso va a ocurrir sobre la marcha. Así que la canalización de reservas para este año ya se ha iniciado. El tiempo ha llegado, hermanos míos, cuando necesitamos tener una completa actualidad sobre qué y por qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia y qué es la obra? Y también por qué es la iglesia y esta obra para este tiempo, hoy. Asimismo comparado con el primer siglo cuando por primera vez se inició. Bien, Jesús dijo, como ustedes encuentran registrado en Mateo 16, verso 18, dijo Él: edificaré mi iglesia. Bien, ¿por qué Él quería construir una iglesia? Ustedes saben, la mayoría de la gente da por un hecho una iglesia. He conocido iglesias y he visto iglesias. Ustedes saben, la mayor parte de la gente piensa que una iglesia es como una edificación con un techo ligeramente inclinado, una puntiaguda estructura hacia el cielo y a través de su fachada. Y piensan que la gente va a la iglesia. En realidad es la Biblia, es la iglesia la que va a la edificación a reunirse. Así que el mundo tiene todo eso equivocado, pero en realidad la gente sabe por qué Jesús inició la iglesia y por qué Él necesitaba la iglesia, pero simplemente no conocen la iglesia verdadera, exacto como yo antes. He visto iglesias desde entonces cuando estaba chico, pero nunca se me ocurrió preguntarme por qué debería haber una. Y preguntarme si alguna vez Él mencionó eso o si alguna vez pensó Él en eso. Bien, comencemos con el mismo principio. Una vez más, he mencionado esto antes. Si les preguntara dónde está el comienzo de toda la Biblia, lo más lejos que vaya atrás en la historia,
Ustedes dirían Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No, ese no es el principio. Porque Dios no creó la tierra y los cielos de los cuales es hablado en Génesis 1, en ese tiempo. Él creó aquellos más tarde. Pero el comienzo está en Juan 1 y comenzando con verso 1 en el Nuevo Testamento. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bien, la palabra es una persona, exactamente llamada un personaje. En el griego, en el cual eso fue originalmente escrito, él es llamado el Logos. Efectivamente es llamado el Logos un personaje, pero el personaje significa palabra. Logos significa palabra o vocero. Eso es el vocero. Y el vocero estaba con Dios y el vocero era también Dios. Tenemos dos personas. Estaba el vocero y Dios. El vocero es Dios y él estaba con Dios. Así que ahí tienen. He mencionado a mi hijo y podría decir que él es una persona. Yo soy una persona. Existimos los dos y tenemos el mismo nombre. Somos ambos Armstrong. Ahora entonces, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra también era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada fue hecho que hubiera sido hecho. Bien, en Efesios capítulo 3 leerán que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Ahora observe en verso 14, justo allí en Juan 1. Verso 14, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Se convirtió en Jesucristo y contemplamos su gloria. La gloria como la del único engendrado del Padre, pleno de gracia y verdad. En otras palabras, pues Jesús, antes de su nacimiento humano, era la palabra. Y estaba con Dios y era Dios. Y Él ha siempre existido. Leen ustedes en otra parte en la Biblia que Él es sin padre, sin madre, sin principio de días, sin fin de vida, eterno, el que eternamente existe, el mismo que Dios. Él siempre ha existido. Nunca hubo un tiempo cuando la palabra que se convirtió en Jesucristo y aquel que llamamos Dios el Padre no existieran. Pero el Padre dirigió lo que Él debería hacer y creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Él habló y el Espíritu Santo fue el poder que salió de ellos e hizo lo que Él había mandado y lo que pidió. Ahora pues, esa es la secuencia en el tiempo más atrás que tenemos en la Biblia. Pero existían los dos. No había materia hasta el momento, como se entiende. No encuentro algo en la revelación de Dios, su palabra, que yo tenga justo aquí en el escritorio frente a mí. No encuentro indicativo alguno de que existiera una sustancia material, alguna materia, alguna tierra o alguna clase de material localizada como la tierra que ha existido antes del tiempo de esta tierra necesariamente. Bien, Dios es creador. Él creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Pero ¿qué creó Dios? Él dijo que Él no había hablado algo de sí mismo. Él solo habló lo que el Padre que lo envió le dijo que dijera cuando estuvo como ser humano aquí en la tierra. Y así creando, Dios el Padre es la mente maestra que dijo lo que sería hecho. Y Cristo es aquel que habla y el Espíritu Santo responde y es hecho. Esa es la forma como ellos crean. Pero ¿qué crean ellos? ¿Cuál es su propósito? Eso me recuerda cómo Winston Churchill dijo ante el Congreso de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que hay un propósito siendo ejecutado aquí abajo. He repetido eso cientos de veces, supongo, pero eso es cierto. Y Dios está operando un propósito aquí abajo. Bien, ¿cuál es el principal propósito de Dios? ¿Cuál es este? Desde el principio, cuando solo existían los dos. Ellos nada habían creado. ¿Qué iban a crear? ¿Qué está Dios creando? ¿Cuál es su propósito general? Su propósito general es crear
justo y santo carácter. Hablé acerca de ustedes, pueblo santo y justo. Bien, no soy más santo y justo que ustedes, ni ustedes que yo. Pero Dios tiene un propósito en proceso de esa forma. Y el propósito de Dios es crear santo y justo carácter tal como Él tiene. Bien, Dios es esa clase de carácter. Dios es perfecto, santo y justo carácter. Y el propósito de Dios es crear esa clase de carácter en otros seres creados. Para hacer eso, debe primero crear tales seres. Otros seres que estén viviendo y que tengan un poder de mente, que puedan pensar, porque carácter, déjeme explicar lo que es carácter. Carácter es la habilidad de una entidad separadamente creada que llega al pleno conocimiento de identificar lo recto de lo erróneo, de lo que es justo y lo que es vil, o pecado o injusticia, y que elige lo recto, aunque él pueda tener el deseo de ir por el camino contrario. Él puede ser tentado para ir por el camino erróneo, pero que resiste lo erróneo y elige lo recto, y tiene la voluntad de hacer lo recto y de vivir de esa forma, para proceder de esa forma en su vida. Dios no creó gente primero. Él ni siquiera creó esta tierra primero. La mayoría de la gente no sabe eso. Dios creó ángeles primero, y ángeles son seres de espíritu. Dios está compuesto de espíritu. Dios y la palabra son espíritu, y crearon ángeles de espíritu. En segundo lugar, crearon al hombre mucho más tarde. Explico eso ahora porque en el plan creado de Dios y en la forma como Dios crea, existe casi siempre el principio de dualidad en primer lugar y en segundo lugar. Así que Dios creó ángeles primero y más tarde creó al hombre. En cuanto a los ángeles, Dios tuvo un superarcángel que ubicó en esta tierra sobre el trono de la tierra. Después de que había creado ángeles, entonces creó la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Yo no sé cuánto más tarde. No sé cuándo creó los cielos y la tierra. Yo estaba observando un programa de televisión la otra noche donde ellos tenían a algunos científicos hablando. También tenían a un ministro, a alguien que estaba defendiendo la Biblia, hablando acerca de evolución. Algunos de ustedes han visto eso en los últimos días. Ha estado en televisión y en las noticias de televisión. Y fue asumido que la tierra comenzó, que todo fue creado en 6 días, como se explica en el primer capítulo de Génesis. Bien, eso no es cierto porque en el capítulo 38 de Job encontramos que los ángeles estaban allí y ya creados, gritando de gozo cuando la tierra fue creada, en Job 38. Así que los ángeles fueron creados primero, más allá de cualquier duda cualquiera. Ahora pues, quiero que noten eso sobre la tierra. Y los ángeles iban a habitar la tierra, y ellos habitaron esta tierra antes que el hombre. Y así leemos en 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ustedes saben, Dios ni siquiera perdonó a su propio Hijo. Él murió por nosotros porque hemos pecado. Pero Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Pueden ustedes imaginar a los ángeles pecando? Oh sí, lo hicieron. Y los entregó en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. Así que ángeles van a ser juzgados y vamos a juzgar a los ángeles. Me pregunto cuántos de ustedes saben eso. Así que hay un juicio que viene a los ángeles aún. Pero Dios había creado un trono en esta tierra para gobernar la tierra entera. Cuando Dios puso a los ángeles sobre la tierra, había creado. Él tenía un gobierno. Y sobre ese trono, para gobernar ese gobierno, Dios puso un superarcángel que es un querubín, más grande que ángeles ordinarios. Él había estado en el propio trono de Dios,
donde una de sus alas con otro arcángel había cubierto el propio trono de Dios. Así que él fue entrenado en el propio trono del universo entero, sobre el trono de Dios en el cielo, en el gobierno de Dios. Este arcángel fue puesto en esta tierra para administrar el gobierno de Dios sobre todos aquellos ángeles. Bien, sea que fueron todos los ángeles o solamente un tercio, no sé, pero fue un tercio de ellos que pecaron con él. Los ángeles pecaron. Ellos van a venir a un juicio. Sin embargo, el arcángel era llamado Lucifer. Ustedes leerán de él en el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel. Nos hemos introducido en eso muchas veces y solo pasaré por encima de esto por mencionarlo en este mensaje de esta tarde. Este Lucifer era un superángel y él tenía entrenamiento completo. Pero ahora, carácter es algo que Dios no puede crear automáticamente por sí mismo por decreto. Carácter es algo que tiene que ser desarrollado y tiene que ser construido con consentimiento y voluntad de la entidad separada que ha sido creada y que tiene una mente independiente y debe tener libre albedrío y mente independiente para hacer una elección libre e independiente. Dios no tomará esa decisión por el hombre, pero es aquel que puede venir a ver lo recto y Dios hará lo recto y la forma verdadera y clara a él. ¿Quién elegirá esa forma justa y decidirá ir por ese camino contra cualquier pulsión o deseo de ir por el camino equivocado? Eso es carácter. Bien, Dios no podía crear esa clase de carácter en estos ángeles. Así que Él puso su gobierno sobre ellos. El camino recto del carácter es el camino del gobierno de Dios. Y cada gobierno está basado sobre los fundamentos de una constitución o ley. Bien, la ley de Dios, la cual es amor, un derramamiento de amor, es la base de eso. Pero estos ángeles pecaron. Y pecaron evidentemente de acuerdo con la Biblia porque Lucifer, su líder, los indujo a ese pecado. Ese Lucifer se convirtió en Satanás el diablo y aquellos ángeles que lo siguieron, un tercio de todos los ángeles se convirtieron en demonios. Bien, pueden haber sido todos los ángeles sobre la tierra. Puede ser que solo un tercio de ellos fueron localizados en la tierra, pero aparentemente un tercio de ellos pecó. Y aparentemente 2/3 son santos y justos ángeles hoy, porque son llamados todos los ángeles santos, que vendrán con Cristo cuando Él venga a su segunda venida. Bien, Lucifer se convirtió en Satanás. Él estaba sobre el trono en esta tierra y, de acuerdo con el tipo de gobierno de Dios, debe permanecer sobre aquel trono hasta que su sucesor venga y lo ocupe y restaure el gobierno de Dios, porque este arcángel Lucifer destruyó el gobierno de Dios. Él se rebeló contra el gobierno de Dios. Y así, desde ese tiempo en adelante, prácticamente el tema completo y el propósito de Dios es la restauración del gobierno de Dios, que fue derrumbado de esta tierra por este Lucifer. Aparentemente ha sido juzgado. Bien, como resultado del pecado de los ángeles, el caos vino a esta tierra. Esta simplemente se convirtió en desértica y vacía. Y me gustaría que dieran vuelta al Salmo 104 y verso 30. Aquí hay algo que muy pocas personas han notado y muy pocas personas parecen entender. Y dice ahora en Salmo 104, 30. Envías delante tu espíritu, esto es, Dios envía delante su espíritu. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Dios renovó la faz de la tierra. Se había vuelto decaída. Eso significa, antes de Génesis 1 y verso 2, que la tierra había sido decaída. Y decaído es el resultado de algo que ocupa mucho tiempo, un periodo de tiempo. Así que la tierra había sido creada mucho tiempo antes del tiempo de Adán y de la creación del hombre. Poca gente sabe eso. Dios ha revelado estas cosas a su iglesia, que no son generalmente conocidas.
Bien, me gustaría regresar a Génesis 1 otra vez. Llegamos al verso 2. Verso 1 en Génesis: en el principio Dios, y la palabra para Dios es Elohim, la cual es uniplural, como la palabra familia o la palabra equipo o iglesia. Más de una persona, un número de personas. Podrían ser dos, podrían ser miles o más, pero una iglesia, una familia, una lo que sea. En el principio Dios, la cual es uniplural, creó los cielos, y debería ser plural, como están otras traducciones, y la tierra. Y la tierra estaba, la palabra hebrea es traducida se volvió, y para ser de esa forma tenía que volverse de esa forma. En fin, la tierra se volvió sin forma y vacía. En el lenguaje hebreo en el cual Moisés escribió esto, sin forma y vacía, corresponde a las palabras hebreas tohu y bohu. Estas palabras significan se volvió desierta y vacía. Esta es una mejor traducción que la que es dada aquí en la King James. Para volverse desierta y vacía como resultado del pecado de los ángeles. Dios iba a renovar la faz de la tierra, pero observen la condición de esta en la última mitad del segundo verso. Y obscuridad estaba sobre la faz del abismo, esto es, todo océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Envía delante tu Espíritu, y entonces Él renueva la faz de la tierra. Estaba todo en oscuridad, Dios en luz, pero Lucifer llenó con oscuridad y rebelión y pecado. Y así la oscuridad había llegado sobre la tierra entera y todo era malo. Este es aquel que habló, la palabra habló y fue hecho por el Espíritu Santo. Él dijo, que haya luz, y hubo luz. La luz vino y entonces en el quinto día Dios renovó la superficie de la tierra. Fue renovado por el hombre. Así que leemos acerca del hombre en verso 26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Él había hecho animales, ganado según la especie de ganado, perros según la especie de perros, y así sucesivamente. Dios dijo, hagamos, no hago. Más de una persona. Era Dios el Padre y la palabra. Hagamos al hombre según nuestra especie. El hombre fue hecho para convertirse en Dios. Dios puso al hombre sobre la tierra con el fin de que Dios ahora fuera a reproducirse a través de ustedes y yo. La más grande hazaña de la creación de Dios que jamás se hubiera llevado a cabo. Podemos y debemos, si es que alguna vez vamos a habitar el lago de fuego final, debemos convertirnos en santos y justos. Debemos recibir el carácter de Dios. Debemos ser llenos así que Dios pueda reproducirse a sí mismo en cada ser Dios o persona Dios, con su santidad y su justicia. Fuimos hechos para tener ese contacto con Dios. El hombre fue creado con un espíritu, pero él necesitaba otro espíritu, el espíritu de Dios. Adán recibió esa oportunidad. Allí estaban los dos árboles. Ustedes conocen la historia. No iré a eso justo ahora. Pero Adán no tomó del árbol de vida que Dios le ofreció. Adán no tuvo vida. Él tuvo una existencia química. Eso era vida inmortal, el Santo Espíritu que le impregnaría con la propia vida de Dios. Vida inmortal autoexistente, autocontenida. Él no tomó de esa especie de vida. En su lugar, tomó del conocimiento del bien y del mal para sí mismo, en lugar de creer a Dios y permitir que Dios le dijera lo que es bueno y lo que es malo. Él rechazó a Dios porque Dios le había dicho lo que es bueno y lo que es malo, y tomó para sí mismo el conocimiento del bien y del mal contrario a lo que Dios le había dicho. Él pecó, se rebeló contra Dios, justo como Lucifer lo había hecho. Y ahora Lucifer es Satanás. Lucifer todavía está en ese trono y Lucifer atrapó a Adán y ha estado atrapándolo a usted y a mí. Él todavía está en ese trono hoy. Lucifer siempre ha estado en ese trono. Adán podría haberlo reemplazado y restaurado el gobierno de Dios, pero Adán no lo hizo. Así que de nuevo es la dualidad.
Él fue justo el primer Adán. Se requería un segundo Adán, Jesucristo, que viniera. Pero antes de pasar por encima de esto, después de que Adán tomó la decisión equivocada, hizo eso para su familia. Su familia es la familia humana. Usted y yo, cada ser humano, quien quiera que hubiera vivido, ha sido nacido de Adán y Eva. Ellos son nuestros ancestros, Adán y Eva. Tomaron esa decisión por todos nosotros. Observen el tercer capítulo de Génesis, comenzando con verso 22. Dios dijo: ahora, a menos que extienda su mano y tome también del árbol de vida y viva para siempre. Lo arrojó a él del jardín de Edén y lo ubicó al oriente del jardín de Edén y puso al oriente del jardín de Edén querubines y una espada flameando para guardar el camino del árbol de vida, a menos que regrese y obtenga vida inmortal en pecado. Para tener vida eterna, vida inmortal, mientras usted está pecando, solo traería sobre usted miseria, infelicidad, dolor y sufrimiento y lamentación. Y Dios no iba a darle vida inmortal de esa forma. Él nos dio una existencia temporal. El resultado de eso es que usted está muriendo cada minuto que usted viva. Adán solo vivió 930 años y murió. Eso es mucho tiempo de vida para nosotros. No vivimos todo ese tiempo hoy. Algunos viven 70 años hoy y algunos pocos viven 100. Pero algunos mueren en las primeras horas de su nacimiento, como pequeños infantes. Así que esto es una existencia química temporal. No tenemos vida. Esto es porque en el capítulo 2 de Efesios y el primer verso, Pablo dijo: estabas muertos en transgresiones y pecados. Estamos en el proceso de ser muertos cada minuto que vivimos, a menos que recibamos vida a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos eso? Ustedes no oyen eso mucho predicado en el mundo de hoy. Hermanos míos, entendamos eso. Debemos tener el Espíritu de Dios. Pero ahora Dios cerró el camino del árbol de vida, el cual es el Espíritu Santo, y está cerrado para el mundo. Muy bien, lleguemos ahora al segundo Adán. El segundo Adán era Jesucristo. Y llegamos hasta aquí, a Juan 6, al capítulo 6, en verso 44, donde Jesús dijo esto. Recuerden, el hombre ha sido cortado del Espíritu Santo. Jesús dijo: ningún hombre puede venir a mí, excepto que el Padre que me ha enviado lo atraiga. Excepto que el Padre lo atraiga. Nadie podría venir a Cristo. La gente piensa, todo el mundo puede venir a Cristo si solamente quiere. Quien quiera que desee, que venga. Ustedes saben, eso está en la Biblia. Pero eso está en el último capítulo de su Biblia, en Revelación. Y eso es después del milenio. Eso no es en el mundo de hoy. Eso no es cierto hoy, no es cierto ahora. Será cierto en ese tiempo. Así que el segundo Adán ha venido y mucha gente no entiende por qué vino Jesús. Encontrará eso atrás en Isaías capítulo 9 y verso 6. Habla acerca de Jesús siendo nacido. Él vivió para ser nacido porque esta era una profecía por mucho tiempo antes de su nacimiento. Dijo que él nacería como infante y que el gobierno estaría sobre su hombro y que él iba a reinar en el trono de su padre David y que sería el hijo de David y que reinaría en ese trono de David por siempre y siempre. Él fue nacido para ser rey, fue nacido para gobernar y reinar, para llegar a ser rey y reemplazar a Lucifer, que había estado en ese trono de la tierra. ¿Lo ven ustedes? El mundo no ve eso, hermanos míos. Ellos no entienden estas cosas. Piensan que usted está viviendo en un alma inmortal ya. Piensan que solo usted va a ir al cielo si usted es bueno en su propia vista. Y si usted es malo a su propia vista y usted hace lo que piensa que es equivocado, irá al infierno. Bien, nadie piensa que está equivocado. Así que piensa que está haciendo el bien. Él piensa que va a ir al cielo. Bien, nadie va a ir al cielo. Hay otra profecía y esa otra profecía está en Isaías 7, verso 14, donde Cristo ha de ser nacido como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Mateo capítulo 1, donde está explicado que Él iba a ser nacido para salvar a su pueblo de sus pecados. Así que Él vino como Salvador y vino como Rey.
Vino para salvarnos de pecado, para que pudiéramos recibir vida eterna y recibir el Espíritu de Dios. Y vino para calificar y sentarse en aquel trono en que Satanás está y que Lucifer había rechazado, y para restaurar el gobierno de Dios. Y vino para ser el gobernador sobre el gobierno. Entendamos eso, hermanos míos, porque poco lo entienden. Las iglesias de este mundo no entienden eso absolutamente. Vino como rey para restaurar el gobierno, el cual Lucifer había rechazado sobre esta tierra. Y Lucifer es ahora Satanás. Muy bien, ahora una profecía para la gente. Les he dado algunas profecías de Cristo. Hay una profecía para la gente del mundo. Y esta está en Joel capítulo 2 y verso 28. Y llegará a acontecer después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios había retenido su espíritu, recuerden, y tenía ángeles en el jardín de Edén para que la gente no pudiera acceder. Y Jesús dijo que ningún hombre podría venir a él a menos que el Padre le atrajera. Dios se reservó el derecho de llamar y atraer a pocos. Por el contrario, la gente ahora no está siendo juzgada. Hay un día de juicio que viene para todos los otros, pero el juicio está sobre la iglesia y está sobre usted y yo. Estamos siendo juzgados justo ahora, hasta el punto en que sea que tengamos vida eterna, o sea que vamos a pecar y recibir el castigo de la segunda muerte en el Hades de fuego. Y llegará a acontecer después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso no es ahora. Solo aquellos que Dios llama pueden venir a Cristo hoy. Pero vendrá un tiempo cuando Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso también es una dualidad y ocurre 2 veces. Quiero entrar en eso. Eso pasó en el día de Pentecostés, después de que Cristo fue crucificado, después de que había sido resucitado y después de que había ascendido al cielo. 10 días después de que había ascendido al cielo, vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino para aquellos que Dios había llamado. Fueron solo 120. Jesucristo había predicado a miles tras miles. 2 veces hubo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y diferentes grupos de 5,000. Y predicó a miles en otros tiempos, solo unos pocos aquí, unos pocos allá, muchas veces. Pero de todos los múltiples miles que oyeron a Jesús mismo, ¿cuántos creen ustedes que realmente creyeron lo que Él dijo? Solo 120. Algunos creyeron en Él, pero no creyeron lo que dijo. Usted tiene que estar de acuerdo con Dios para caminar con Él. 2 no pueden andar juntos excepto que estén de acuerdo. Eso está en Amós, pienso que en el capítulo 3, alrededor del verso 3, algo como eso. Ustedes tienen que estar de acuerdo con Él para caminar con Él. Muy bien, así que en Pentecostés del año 31, después del ministerio de Jesús, hubo un tipo y Pedro dijo, esto fue lo que fue hablado por el profeta Joel, de que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Pero aún entonces fueron solo aquellos que Dios estaba llamando. Ese fue un tipo de milenio cuando Él derramará su espíritu sobre todo ser humano que entonces viva sobre la faz de la tierra. Pero eso no ha llegado aún. Hay un principio de dualidad allí. Ahora, quiero que noten que Jesús proclamó el reino de Dios. El primer capítulo de Marcos. He ido a eso muchas veces y pienso que deberían todos saber eso. Pero en el principio del Evangelio de Jesucristo, Marcos, el propio primer capítulo del Evangelio de Marcos, ellos lo llaman el Evangelio, pero en realidad es la biografía de Jesús. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces habla de Juan el Bautista preparando el camino para él y acerca de que Jesús es bautizado y entonces es tentado por el diablo y venciendo a Satanás. Entonces, descendiendo al verso 14, después de que Jesús había calificado para vencer a Satanás, calificó ahora para restaurar el gobierno de Dios. Él había conquistado a Satanás. Él había conquistado a Lucifer, que se sentó sobre ese trono y todavía se sienta en ese trono en esta tierra.
Él está tras de usted y tras de mí. Él nos odia, mis hermanos. Él nos odia sobre toda la gente sobre esta tierra. Y ha estado antagonizándome en gran manera los últimos meses. Y es en verdad Satanás el que está haciendo esto a través de la gente que no sabe lo que están haciendo. Y después de que Juan fue puesto en prisión, Jesús entró a Galilea predicando el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Cómo es cumplido? Jesús había acabado de vencer a Satanás en esa tentación. Leen eso en Mateo capítulo 4, comenzando con verso 1. Es una larga descripción allí en el Evangelio de Mateo acerca de cómo él venció a Satanás. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Alguien había calificado ahora para restaurar el gobierno de Dios y establecer el reino de Dios. El gobierno de Dios y el reino de Dios son dos cosas diferentes. Hay una dualidad. El reino de Dios es la familia de los nacidos de Dios. Podemos ser nacidos en esa familia, pero el reino de Dios es un gobierno y esa familia gobernará el gobierno sobre toda la tierra. Ahora pues el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca y entonces dijo, arrepentíos y creed el evangelio. Arrepentirse y creer. Muy pocas personas creen lo que Dios dice y muy pocas personas se arrepienten. Entonces en el día de Pentecostés, Pedro dijo a la gente que ahora el Espíritu Santo estaba viniendo como tipo previo para aquellos que Dios llamaría. Para todos, no todavía, pero para todos los que Dios estaba llamando. Él dijo, arrepentíos y sean bautizados. ¿Qué significa creer en Cristo? Eso es lo que esto representaba. Jesucristo vino para el propósito de la proclamación del reino de Dios. También vino para proclamar que podríamos ser nacidos de nuevo. Él vino como Salvador para salvarnos de nuestros pecados y para que pudiéramos ser nacidos de nuevo. Usted lee de eso en el 3 capítulo de Juan, cuando el Nicodemo fariseo lo alcanzó en la noche para ver a Jesús. Él no quería que otros fariseos lo vieran venir. Él dijo, nosotros los fariseos sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios. En otras palabras, sabemos que eres el Mesías. Sí, ellos lo conocían, pero pensaron que iba a establecer un reino y destruir el imperio romano. Atención, aquí la cinta de la grabación se interrumpe un poco. En el día de Pentecostés hubo los 120. Y más tarde de ese día vinieron miles y hubo 3,000 bautizados ese mismo día. Dios empezó a derramar su Santo Espíritu sobre muchos que Él estaba llamando. Y así la iglesia del primer siglo despegó desde ese tiempo en adelante. Me gustaría leer un poco algo que escribí y he tenido que leerlo acerca de la iglesia del primer siglo. ¿Qué es la iglesia de Dios universal de Dios? Bien. Esta es primero una iglesia. Esto es, su propósito es llevar la gran comisión a todo el mundo, proclamando el evangelio al mundo, el evangelio del reino. Ninguna otra está haciendo eso hoy. Y en segundo lugar, alimentar al rebaño, o el ministerio que administra para la gente. Aquellos son deberes espirituales. La iglesia no es una organización secular. Esta es un organismo espiritual y esa es la misión entera de la iglesia. Bien, la iglesia tiene ciertas funciones de apoyo. En el primer siglo había diáconos y diaconisas. Eso es todo. Esas son todas las funciones de soporte que tenían, diáconos y diaconisas. Si querían viajar, tenían que caminar o montar en una mula, o en un burro, o en un caballo, o en algo, o en un bote de remos o barco. No tenían transportación, no tenían la clase de cosas mecanizadas que tenemos hoy, absolutamente. Aún aquellos que usted encuentra en Hechos 6 y versos 2 y 3, tenía que ser gente plenamente convertida en aquellos oficios llenos del Espíritu Santo. Pero sus operaciones eran físicas, no espirituales. Pero eran la gente de apoyo que solamente apoyaba a la iglesia en sus funciones físicas.
y las funciones de la iglesia son espirituales. Ahora pues, después del día de Pentecostés, el evangelio despegó. La iglesia se multiplicó allí por un rato y luego comenzó la persecución. Finalmente, y no fue mucho después, cerca del año 53, la iglesia había comenzado en el 31 y por el 53 AC el evangelio fue suprimido y no fue predicado más. De la vuelta a Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Me maravillo, ese es Pablo a aquellas iglesias en Galacia, de que tan pronto sois removidos de él que os llamó en la gracia de Cristo a otro evangelio, un evangelio diferente, el cual no es otro, porque este es el evangelio real después de todo, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. El evangelio fue suprimido. Yo podría ir a muchas de otras escrituras acerca de eso. Sin embargo, pienso que eso es suficiente para explicar eso. El evangelio fue suprimido desde ese tiempo. Usted podría decir suprimido o detenido hasta el 1953 por exactamente 1900 años. Eso es un siglo de tiempo. Y ahora llegamos a la profecía de Jesús en Mateo 24. Mateo 24. Ellos estaban en el templo en el tiempo en que esta profecía comenzó y saliendo del templo, partieron del templo y los discípulos de Jesús vinieron a él para mostrarle los edificios del templo. Esta es la profecía relevante en el Nuevo Testamento. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? Bien, ¿de qué cosas estaba hablando él? Observe, en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo iba a ser destruido. Eso pasó en el 70 AC, en el curso de sus vidas, en el 70 AC. Y ahora, más tarde, sentados sobre el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron privadamente diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Esto es, ¿cuándo el templo sería destruido? Eso es de lo que él estaba hablando. Y ahora ellos le preguntaron otra cosa. ¿Qué será la señal de tu venida y del fin de este mundo? Ellos supieron que él iba a venir como el gran gobernador para gobernar el mundo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esto es el fin de esta era. No el fin de la tierra o el fin de la gente sobre ella, sino el fin de este tiempo, de esta era. Y Jesús respondió y le dijo, estad atentos de que ningún hombre os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy Cristo, y engañarán a muchos. Ellos tenían su propio evangelio, no el evangelio que Cristo trajo, sino su propio evangelio acerca de la persona de Cristo. Atención, hay otra interrupción aquí en la cinta grabada. Ahora está citando de Mateo 24, verso 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras y otras cosas que iban a pasar en el entretanto. Bien, él estaba hablando acerca de cosas que comenzaron entonces y hasta el 70 hace. Él no ha llegado todavía a lo que sería la señal de su venida, pero en el verso 14 dijo él, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin que viene a este mundo. Hermanos míos, ese evangelio no fue predicado a todo el mundo hasta la primera semana de 1953. Antes de eso, 19 años antes había comenzado en los Estados Unidos un ciclo de tiempo cuando este fue al aire en Eugene, Oregon, y Dios me usó para hacer eso. Y alrededor de 19 años habíamos cubierto a los Estados Unidos costa a costa. Pero fueron 19 años desde que esto comenzó. 100 años de ciclos, precisamente de 19 años, cuando este evangelio salió al aire a la más poderosa estación de radio sobre la tierra, Radio Luxemburgo en Europa. Y transmitíamos sobre una banda en ese tiempo que alcanzó a toda Europa y Bretaña. Más tarde transmitimos sobre una que alcanzó Inglaterra casi exclusivamente tarde en la noche, pero esta los alcanzó más poderosamente y era un canal mejor para eso. Pero esto comenzó yendo al mundo después de 100 ciclos de tiempo.
Esa es la señal que estamos logrando más cerca del tiempo de la venida de Cristo. Y si no nos damos cuenta, hermanos míos, déjenme decirles que Satanás sabe eso. Él sabe que no tiene sino poco tiempo desde ahora. Él sabe eso y se hace necesario que lo sepamos. El tiempo es corto y lo que hacemos en este mundo y la diversión que podemos tener en este mundo, pasándola bien en todo, en nada nos avanzará. Todo lo que suma cualquier cosa ahora, déjenme decirles, es lograr entrar en el reino de Dios. Este mundo está a punto de acabarse. Es un mundo muy infeliz. Es un mundo muy malo. Ahora, déjenme seguir un poco más. Después de que este evangelio del reino es proclamado, muchas de otras cosas comienzan a pasar. Llegamos al clímax aquí en versos 21 y 22. Pero entonces, esto no ha ocurrido todavía, pero esto es cuando el evangelio del reino es proclamado. Entonces, habrá gran tribulación, esto es, problema mundial, tal como no fue desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni tampoco será jamás. Puede solamente haber un tiempo como ese. Y excepto que aquellos días fuesen acortados, ninguna carne se salvaría viva. La palabra viva debería estar allí y esa está en otras traducciones. Esto no está hablando acerca de salvación espiritual, sino que la gente está quedando viva. En otras palabras, este es un tiempo cuando la vida humana podría ser borrada completamente de esta tierra. Esto nunca ha pasado durante los últimos años de esta generación. Esto nunca pasó hasta que llegamos a la bomba de hidrógeno. Aún con la bomba atómica destruirían ciertas ciudades bien por encima de los 100,000 o 200,000. No podríamos destruir grandes ciudades de varios millones. Pero una bomba de hidrógeno tiene más poder que todas las bombas explotadas en la Segunda Guerra Mundial de ambos bandos, todas combinadas. Una bomba de hidrógeno. Y hay suficientes bombas de hidrógeno para destruir toda vida humana completamente de esta tierra más de 50 veces. Todo lo que necesitaríamos es una. Eso sería todo lo que necesitaríamos. Ahora pues prosigue para decir, y excepto que aquellos días fuesen acortados, ninguna carne se salvaría viva. Dios no intervendrá hasta que toda la humanidad fuera destruida. Pero entonces dice, por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los elegidos. Si ustedes siguieran leyendo un poquito, esto habla acerca de señales en el cielo y en la luna y el día del Señor aproximándose. Y entonces la venida de Cristo es descrita adicionalmente en ese mismo capítulo. Estamos acercándonos a ese tiempo y esa profecía en el capítulo 24 de Mateo cubre todo eso. Ahora, fíjese en la iglesia y la obra hoy en la iglesia. Me gustaría seguir leyendo desde lo que tengo algo de eso. Hoy vivimos en un mundo muy diferente. Después de un siglo de ciclos de tiempo, estamos viviendo y llevando el evangelio al mundo por primera vez en más de 1900 años. Y esta es la obra y usted tiene parte de esta. Y esta está llevando el evangelio por primera vez, justo como Jesús dijo que pasaría. Hermanos, podemos despertar, podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que está ocurriendo. Y cuán bueno es esto a la vista de Dios. Necesitamos darnos cuenta de eso. Hoy vivimos en un mundo muy diferente del de los primeros apóstoles antes en el tiempo de Jesús. Población multiplicada muchas veces, más gente sobre la tierra. Modernos medios de transporte, modernos medios de comunicaciones. Yo podría hablarle a cualquier parte en el mundo solo en cuestión de minutos por teléfono. Puedo abordar un avión e ir a cualquier parte del mundo, recorrer la mitad del mundo el mismo día. Si fuera al oeste y comenzara en la mañana, llegaría allí antes de la tarde al menos. Y hoy tenemos modernos medios de transporte, modernos medios de comunicación. Tenemos sofisticados instrumentos tecnológicos, facilidades de impresión y de servicios publicitarios para llevar el evangelio a través de la imprenta y por medio de publicidad y por televisión y radio.
y muchas formas que están abiertas a nosotros hoy. En el primer siglo, ellos no tuvieron cosas como esa. Espacios administrativos, servicios legales. Ellos no se molestarían por servicios legales en aquellos días. Estamos en un mundo hoy mecanizado y complicado. Contabilidad y funciones de procesamiento de datos no son espirituales, son funciones físicas y eso es una gran parte de eso hoy. Tenemos aquellas facilidades para usarse, pero no son espirituales, no son la obra, son solo funciones de apoyo de la obra. Y esa es una cosa que estoy intentando hacer realidad hoy. La obra es espiritual y la obra necesita de servicios de soporte. Pero, hermanos míos, cada uno aquí en los servicios de soporte, justo como diáconos y diaconisas en el Nuevo Testamento, deberían ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y simplemente no tenemos gente que tenga esa clase crítica de experticia para hacer aquellas cosas que hayan sido llenas del Espíritu de Dios necesariamente, de alguna forma o de otra. Pero algunas se realizan en la iglesia y algunas fuera. Ahora bien, el Evangelio del Reino está saliendo y preparando el camino hoy para Cristo y para la segunda venida de Cristo. Estamos preparando el camino. Y me gustaría mostrarles algunas cuantas profecías acerca de eso y lo que está pasando hoy. Atrás, en Malaquías capítulo 3, creo que es. Quiero que noten ahora los primeros 5 versículos de Malaquías 3. He aquí, enviaré mi mensajero y preparará el camino ante mí. Eso está hablando de Cristo. Él es la palabra. Y el Señor a quien buscáis, que es Cristo, súbitamente vendrá a su templo. ¿A qué templo, hermanos míos, está Él viniendo? Solíamos preocuparnos acerca de eso. Solía preguntarme, ¿van los judíos a echar por tierra el domo de la roca que los árabes tienen allí y construir un templo judío nuevo? No, no es así. No están haciendo eso. Eso no va a ser hecho. ¿A qué templo va a venir Jesucristo en la segunda vez? Muy bien, vendremos a eso un poco más tarde. El Señor a quien buscáis, súbitamente vendrá a su templo. Igualmente el mensajero del pacto. Cristo está viniendo como mensajero del pacto, en quien os deleitáis. Y aquí viene, dice el Eterno de los ejércitos. Bien, ustedes leerán cómo Juan el Bautista cumplió eso. Pero de nuevo hay una dualidad. Todo eso fue acerca de su primera venida. Pero Juan el Bautista fue un tipo de alguien que ha de preparar el camino para la segunda venida. Sigamos leyendo. Quiero que observen acerca de qué venida está él hablando aquí. El siguiente verso dice exactamente: pero ¿quién puede morar en el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando él aparezca? Porque Él es como fuego refinador y como jabón de lavadores, y Él se sentará como refinador y como purificador de plata. Y Él purificará a los hijos de Leví y los purgará como oro y plata, para que puedan ofrecer al Eterno una ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén serán agradables al Eterno, como en los días antiguos y como en años anteriores, y así sucesivamente. Bien, nada de eso pasó a su primera venida. Eso es lo que Él va a hacer cuando venga de nuevo a gobernar. Así que está hablando acerca del mensajero preparando el camino para la segunda venida de Cristo, y Juan el Bautista era un precursor y ha de pasar de nuevo. Cristo ha de venir la segunda vez. Él vino la primera vez y la de venir la segunda vez. Otra vez. La primera venida fue un tipo de la segunda. En su primera venida, Juan el Bautista fue una voz gritando en el desierto físico del río Jordán. Y él estaba gritándolo, preparando el camino para el Jesús físico, nacido como ser humano para venir a su pueblo Judá, un pueblo físico, y venir a un templo construido de piedra y de madera y de oro y plata y demás. Y Él vino para anunciar que algún día, 1900 años o más, establecería el reino de Dios.
Y Él estaba viniendo por el reino de Dios y para cambiar y proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Y ese fue el propósito de su venida, y para llamar a la gente a ser nacida de nuevo y ser hijos de Dios en la familia de Dios. Y la familia de Dios es el reino de Dios, la familia nacida de Dios, que entonces gobernará todas las naciones del mundo. Pero hoy ha de venir un mensajero preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Una voz gritando, no del desierto físico del río Jordán, sino del desierto espiritual de confusión religiosa, a anunciar el reino de Dios en el mundo de hoy y a preparar el camino antes del Cristo espiritual en poder y gloria, que está viniendo a su templo espiritual. Voy a mostrarles lo que eso es en un momento. Él no está viniendo a un pueblo físico, sino a un pueblo espiritual. Y Él no está viniendo a un templo hecho de piedra, madera, oro y plata, sino hecho de espíritu, porque la iglesia va a ser levantada para encontrarse con Él. Y estos serán los muertos en Cristo, que resucitarán primero, y nosotros que estemos vivos y permanezcamos, seremos alcanzados para encontrarnos con Él en el aire. Y seremos cambiados y nos convertiremos en seres Dios, en la familia de Dios. Y entonces nos constituiremos en el reino de Dios, la familia de Dios. Cristo está viniendo para gobernar todas las naciones y vamos a gobernar con Él. Como ustedes leen en la última parte acerca de, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Es decir, en uno de los mensajes a las otras iglesias. En fin, eso está en Revelación 2:26. Ahora pues, me gustaría hacerlo notar otra vez. Den la vuelta por un momento atrás en Ageo, capítulo 2. Quiero que noten algo aquí. Este es un tiempo, 70 años después del templo de Salomón, que había sido destruido cuando la gente estaba viniendo a construir el primer templo al que Jesús vino por primera vez. Ahora aprendamos un poco acerca de ese templo y luego vamos a aprender algo acerca del segundo templo. Aquí de nuevo tenemos la dualidad. El primer templo al que Jesús vino y el segundo templo, el espiritual al que Él está viniendo por segunda vez. Ahora bien, una colonia de judíos había sido enviada atrás de parte del imperio caldeo, que había sido sucedido por el imperio persa. El rey de Persia los había enviado de regreso allí. Y un hombre por nombre Zorobabel era el líder de aquella colonia. Y él era el gobernador y también él era aquel que era el constructor del segundo templo. Es decir, él era el que dirigía todo. Él dirigió a aquellos que lo hicieron. Ahora comencemos a leer de eso aquí en Ageo capítulo 2, comenzando con verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que vio esta casa? Esto es el templo de Salomón 70 años antes. Vio esta casa en su primera gloria. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es a vuestros ojos en comparación como nada? Este había sido todo destruido. Podría haber sido que algunas piedras quedaron en ese tiempo, pero era como nada. Había sido totalmente destruido. Así que entonces él dice: aún así ahora, sé fuerte, oh Zorobabel, y después, oh Josué, que estaba con él, el sumo sacerdote, y trabaja porque yo estoy contigo. Que trabajara para construir este templo físico. Yo estoy contigo, dice el Eterno de los ejércitos, de acuerdo con la palabra que he pactado con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así que mi espíritu permaneció entre vosotros. No temáis, porque así dice el Eterno de los ejércitos. Pero una vez más, por un breve tiempo, sacudiré los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Eso está hablando acerca del día del Señor, cuando Él va a hacer esa misma cosa. Eso no pasó aún en nuestro tiempo, pero va a pasar en solo unos cuantos años. Justo ahora estamos acercándonos a ese tiempo. Entonces Él continúa en verso 7. Y sacudiré a las naciones, y el deseo de todas las naciones vendrá. Y llenaré esta casa de gloria, dice el Eterno de los ejércitos. La plata es mía, el oro es mío, dice el Eterno de los ejércitos.
la gloria de esta última casa. Ahora Él está hablando acerca del tiempo del fin ahora. Es una profecía para el tiempo del fin. Pero Él está usando la casa que Zorobabel estaba construyendo como tipo de la antigua casa. Ahora nótelo. La gloria de esta última casa será más grande que la antigua. Más grande que el templo de Salomón. Bien, el templo que él construyó no era de gloria como el templo de Salomón, ni siquiera cerca. Era más grande, pero no tenía grandeza, ni hermosura, ni era tan fino. No tenía tanto oro, piedras preciosas o cosas como esa. Así que él está hablando acerca de un templo que será más glorioso aún que el templo de Salomón. Está hablando de un templo al cual Cristo vendrá. Zorobabel era un tipo de alguien que construiría el templo al cual Cristo iba a venir. Y aquel tiene que ser alguien preparando el camino para la segunda venida, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, justo antes en la misma generación en que el reino va a ser establecido. Estamos en ese tiempo, hermanos míos. Estamos en ese tiempo. Y eso significa levantar la iglesia. Porque ustedes se encontrarán aquí en Efesios. Déjenme ir allá. Efesios ahora. El segundo capítulo de Efesios. Y Dios dice aquí, comenzando con verso 19, a la iglesia en Éfeso. Por tanto, no sois más extranjeros ni advenedizos. Habían sido gentiles. Fueron nacidos gentiles. No eran judíos, sino conciudadanos con los santos. No eran más extranjeros, sino la misma nación con los santos. Él está hablando de la iglesia como una nación. Observe, él habla de la iglesia como muchas cosas aquí. Primero habla de esta como una nación. Y ahora dice, de la casa de Dios. Ahora es una familia. Hemos de ser la familia de Dios. Y somos edificados sobre los fundamentos. Somos una edificación. Y los fundamentos de los apóstoles y profetas. Esos son los fundamentos de la iglesia. Eso es de lo que está hablando. Construidos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo, en quien toda la edificación, la iglesia es una edificación, firmemente estructurada junta, crece hasta ser un templo santo. Ese es el templo al que Cristo está viniendo. No un templo hecho de piedra o edificación, sino un templo espiritual. Hermanos, ustedes son ese templo. Ustedes son ese templo conmigo y espero ser parte de él. Eso es porque Dios nos llama santos y justos. Nos vamos a convertir en eso. Quizás no somos tan santos y justos como deberíamos ser. Gastemos un poco de más tiempo en oración. Gastemos un poco de más tiempo en estudio bíblico. Gastemos un poco más tiempo y lleguemos al punto en que pensamos más acerca de las cosas de Dios que como lo hemos estado haciendo. Hemos tenido nuestras mentes demasiado tiempo en cosas de este mundo, en cosas carnales, en cosas que el dinero compra. Pongamos un poco más de dinero en la obra de Dios y logremos realizarla. No tenemos mucho tiempo que quede. Estamos entrando en la recta final ahora. Bien, hay una dualidad entre Ageo 2 y Efesios 2. ¿Lo notaron ustedes? Ageo 2 está hablando del primer templo al que Zorobabel construyó. Efesios 2 está hablando del segundo templo que Cristo está construyendo a través de aquel que Él ha llamado a hacer eso. Ahora me gustaría darles una pequeña profecía en el Nuevo Testamento, en Revelación 3 y versos 7 y 8. Esta es la iglesia de Filadelfia y está hablando de nuestra iglesia hoy. Versos 7 y 8. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe. Bien, hay algunos que piensan que la palabra ángel simplemente significa mensajero. Y en el lenguaje griego la palabra es ángelos. Y con frecuencia es usada para mensajeros humanos. Cuando esto tiene que ser un ser humano, la misma palabra es usada. También significa ángeles de espíritu, compuestos de espíritu, y ellos eran inmortales e invisibles, pero la misma palabra es usada para humanos que son mensajeros. Así que esto podría ser también.
Escribe, estas cosas dice el que es santo, que es verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir. Eso está hablando de Cristo. Conozco tus obras. Él está hablando a esta iglesia, y eso está hablando de ustedes hermanos. Hay algo como, estoy hablándole a más de 5,000 de ustedes justo ahora. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, y ningún hombre puede cerrarla, porque tienes un poco de fuerza. Una mejor traducción es, tienes solo un poco de fuerza. Somos muy débiles físicamente. Ahora, hablando en Zacarías acerca de Zorobabel del Antiguo Testamento, es no con poder. Él no es un hombre tan fuerte tampoco, pero dice, por mi espíritu, dice el Eterno. Es por el poder del Espíritu de Dios que esta obra debe moverse adelante, no por el poder humano. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ningún hombre puede cerrarla. No tienes sino poca fuerza y has guardado mi palabra. Has creído lo que Él dice y has guardado su palabra y no la has diluido ni te has involucrado en tratos. Y cuando descubrí que estaba diluida, hermanos, regresamos al carril. Ya casi regresamos allí, si no completamente. Y debemos estar todos de regreso. Y no has negado mi nombre. Las puertas han sido abiertas. Primero hubo una puerta de radio y televisión y la imprenta. Luego las puertas, como ustedes leen en el capítulo 10 de Revelación. Y finalmente, después que pensamos que la obra estaba terminada, debíamos ir ahora a muchas naciones hablando muchos lenguajes ante reyes y líderes de naciones. Y eso ha sido hecho en los últimos 10 años, hermanos míos. Dios ha abierto aquellas puertas y ustedes a través de mí han estado atravesando aquellas puertas y el trabajo está logrando terminarse. Me gustaría mostrarles un poco de cómo Dios ha estado preparando a uno para hacer este trabajo. Antes, en 1926, después de una carrera de negocios exitosa, yo fui desafiado. Fui desafiado acerca de la ley de Dios como fundamento del gobierno de Dios. Dios usó esa misma cosa para desafiarme. Fui desafiado sobre el sábado. Y eso está en la ley de Dios y en el único punto de la ley que es un mandamiento de prueba. El único mandamiento que el mundo rechazará y no está dispuesto a guardarlo. Y yo no quería guardarlo tampoco. Ustedes saben, descubrí que no estaba de acuerdo con Dios. Yo creía en lo que me habían inculcado en creer. Pensaba que era un alma inmortal. Pensé que iría al cielo si fuera bueno y al infierno si fuera malo, y que viviríamos para siempre. Y vi en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y dije, bien, eso no es lo que he sido enseñado, pero siempre he creído que la paga del pecado es vida inmortal, aunque fuera en el Hades de fuego. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dije, ¿por qué habría una dádiva de Dios si yo ya la tengo? Si ya yo tenía vida inmortal, la cual pensé que tenía, pero aparentemente no. Y yo no tenía el Espíritu de Dios. No tenía la presencia de vida inmortal dentro de mí en ese tiempo. Así que descubrí mucho más. Y llegué a un punto en que finalmente resulté en un desafío. Probé la verdad acerca del sábado de Dios, excepto una cosa. Llegué a Colosenses 2 y verso 16 y eso me zarandeó. Pensé, bien, eso echa fuera el sábado. Luego descubrí que esta no dejaba por fuera el sábado completamente, sino que también incluía los días santos anuales. Y dije, bien, si esto no deja por fuera el sábado, no deja por fuera los días santos anuales. Y así que cuando fui convertido, mi esposa y yo comenzamos a guardar los días santos anuales. Y ningún otro sobre la tierra sabíamos que los estaba guardando. No supimos de alguno que lo hiciera. Fui a la iglesia de Sardis y se rieron de mí con escarnio cuando intenté mostrarles la verdad acerca de observar los días santos anuales y los festivales de Dios. Yo no entendía completamente acerca de los festivales todavía, pero sí acerca de los días santos anuales. Aprendí en ese tiempo acerca de la resurrección de Cristo después de 3 días y 3 noches
y aprendí de la Pascua Florida. Empecé a aprender acerca de Navidad y aprendí que la Pascua Florida no celebra la resurrección de Jesús. Y aprendí lo que está en los Estados Unidos y Bretaña en profecía, que fue escrito antes allí, hace más de 50 años. Todavía está bien, está todo vigente, pero ha sido actualizado un poco. Pero primariamente el folleto Los Estados Unidos y Bretaña en profecía fue escrito hace 50 años. Y aprendí entonces acerca del Evangelio del Reino, el cual no me fue enseñado, y parece que nadie sabe acerca de eso hoy. Entonces el libro de Revelación me condujo al de Daniel. Yo fui a través del libro de Revelación, especialmente Revelación capítulo 13 y capítulo 17. Y yendo atrás a Daniel 2 y Daniel 7, que lo explica. Y en Daniel 2:44 vi la verdad del reino de Dios. Entonces llegué a descubrir que existían ángeles sobre la tierra y el gobierno de Dios había estado sobre ellos. Empecé a descubrir eso Eso fue antes de que fuera convertido aún. Dios estaba dándome las verdades que ninguna iglesia en la tierra tiene. Durante aquellos primeros días cuando Él estaba preparándome para una conversión. Y tuve que comenzar si quería. Y yo estaba descubriendo que no estaba de acuerdo con Dios. Y yo necesitaba caminar con Él, de acuerdo con Él. Dos no pueden caminar juntos excepto que estén de acuerdo. Y llegué a la profecía de Lucas 19, la parábola de las minas, donde Jesús está yendo a recibir un reino y a regresar. Y vi que Él iba a regresar a la tierra. Existe mucho conocimiento básico y entendimiento que vino antes de mi bautismo. Dios estaba preparando a uno para este mismo trabajo. Y eso significa cómo ustedes vinieron a saber estas cosas. Eso explica cómo ustedes han llegado a estar guardando los días santos de Dios. Y ahora estamos planeando un maravilloso día santo para este venidero otoño. Estamos solo aproximándonos cerca al tiempo de la Pascua ahora. Empecé a estar de acuerdo con Dios y empecé a darme cuenta de que tenía que estar de acuerdo con Dios si iba a caminar con Él. Ahora, hermanos, al cierre, quiero leer un pasaje. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que creer lo que Él dice. Adán y Eva no creyeron lo que Dios dijo. La gente oyó a Jesús y no creyó lo que Él dijo. Esto es lo que Él dice en la Biblia. ¿Lo creen ustedes? ¿Va usted a creerlo o va usted a diluirlo? ¿O va usted a regresar justo a la verdad que una vez se nos entregó? El capítulo 66 de Isaías. Así dice el Eterno: los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que construís para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Porque todas aquellas cosas han hecho mis manos, y todas aquellas cosas han sido, dice el Eterno. Pero a este hombre miraré. ¿A quién Dios va a mirar? ¿A quién va Él a aceptar? A este hombre miraré. Aún a aquel que es pobre y de espíritu contrito y tiembla mi palabra. ¿Creen ustedes en esta palabra? ¿Tiemblan ante esta palabra? Cuando la iglesia no estaba temblando en la palabra de Dios, sino diluyéndola allí, esto hace 10 años, la iglesia no creció. Espero que comenzará a crecer de nuevo. De hecho, en el año pasado, mucho de la iglesia ha crecido 30% de nuevo otra vez. En los Estados Unidos hemos crecido no hasta el 30%, pero subimos hasta prácticamente la marca del 20%. Y parece que estaremos en el 30% de incremento este año. Si ajustamos nuestros cinturones y nos sacrificáramos, lograríamos que nuestros hermanos pusieran más dinero. Lograríamos ir a más estaciones de televisión. Hermanos, estoy tratando de hacer 4 programas de televisión por semana y 4 programas de radio por semana, junto con mantener todos los escritos y todas las predicaciones y todas las otras cosas que hago. El sábado pasado estuve predicando en Big Sandy. Tuvimos fueron más de 3,000 personas la última semana. Y aún hoy más de 5,000 de ustedes hoy. El próximo sábado voy a estar hablando a un grupo combinado en Denver, Colorado.
Hace 3 semanas estuve hablando a 2.800 en Seattle y estoy intentando planear ahora ir a un grupo cada 2 semanas y hablar. Estoy sometiéndome a presión y puedo hacerlo a mi edad. Y pienso que ustedes pueden hacer su parte. Y les pido a todos que hagan su parte. Y les pido que oren más y que oren por mí. Lo necesito. Créame, Satanás está intentando destruirme. Le encantaría destruirme. Pero no puede hacerlo si Dios no le permite. Y necesito sus oraciones. Y necesito que oren, que yo pueda mantenerme en oración a causa de que Satanás me la hace muy dura a veces. Hermanos, tenemos una gran obra por hacer. Metámonos y pongamos todos los corazones y almas en ello y hagámoslo. Así que gracias a todos, hermanos. Sé que puedo contar con ustedes. Sé que todos contaremos con unos y otros. Ingresaremos dentro de la puerta y no pasará mucho tiempo hasta que lo logremos. Muchas gracias.